comenzando nuestro desayuno dándole la bienvenida al doctor Facundo Llano. Ante todo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Gracias a ustedes. ¿Qué es de tu vida, Facundo? Bueno, la verdad que más tranquilo, ¿sí? De la cabeza, del corazón y de los tiempos y del celular. Pero bueno, haciendo de todo un poco, desde ANSES, digamos que volví después del PAMI, ocupándome un poquito más de mis cuestiones personales, básicamente el estudio jurídico, que por ahí le había restado tiempo, y bueno, acá estoy acomodándome a la no gestión, pero después de un tiempo realmente me resultaba necesario, así que bienvenido sea para abocarme a otros objetivos, otros horizontes y por supuesto siempre pendiente de la realidad local. Y además, ahora vamos a hablar de eso, y además digo, en la gestión de PAMI, Facundo era 24/7. Claro. Digo, eso nos consta por cuestiones periodísticas fundamentalmente. Lo mismo que cuando era titular de la DAI aquí de ANSES. Sí, sí, es verdad. Claro. Bueno, Facundo, en lo que tiene que ver justamente con este presente, esa realidad política, el paso por el Consejo Deliberante, ¿qué es lo que le ha dejado en su momento? Y bueno, ¿cómo ve aquel... Bueno, la verdad que una enorme experiencia para quienes tenemos la vocación pública y política de involucrarnos en nuestra ciudad, en los grandes temas. Yo tuve 2 pasos por el Consejo Deliberante, 2005 al 2009, el 2015 al 2019, distintas conformaciones políticas, distintas visiones, pero bueno, hacen al quehacer de la construcción de una ciudad en la cual nosotros queremos participar, queremos opinar y para eso estamos trabajando y hemos trabajado. Por ahí es difícil comparar nuestros tiempos con los tiempos actuales porque siempre las situaciones varían. Obviamente yo tengo mi mirada de cómo es el rol del Consejo Deliberante, de las fuerzas políticas y de mi propia fuerza política. Una vez que uno está ahí, tiene que respaldar con el voto, con los fundamentos, las ideas que nos llevaron a sentarnos ahí. Por ahí en la actualidad yo tengo algunas discrepancias con las decisiones que se están tomando a nivel de mi bloque de concejales. Bueno, se ha mencionado en este espacio con otros referentes. Por ahí, votar con el intendente no está mal. Lo que a mí me parece es que hay que ver qué y cómo y para qué. Es decir, nosotros tenemos una posición histórica desde el peronismo respecto de muchos temas locales que creemos que en nuestra posición hacen al quehacer para mejorar la ciudad, para mejorar el sistema político, la democracia, las diferencias, marcarlas. Y bueno, y en eso por ahí se ha abandonado la tesis histórica que nosotros teníamos en temas muy importantes, por ejemplo, el presupuesto, por ejemplo, los superpoderes para un intendente, modificar partidas, por ejemplo, la distribución de la imposición de las distintas tasas, por ejemplo, los fondos afectados, por ejemplo, la creación de nuevos fondos y el destino de los mismos, hasta pasando por el boleto de colectivo, digamos que ha sido una bandera histórica del peronismo y que últimamente por ahí se ha dejado de lado. Y bueno, son posiciones políticas, son opiniones, lo que a mí me parece es que no todo tiene que verse con clave electoral y que además tampoco implica el éxito o conlleva la seguridad del éxito y muchas veces también hay que ver cuál es el precio del éxito. Yo creo que nosotros en ese sentido tenemos que tener una posición superadora a la gestión actual, que además la gestión actual les diría que son los peores años de este gobierno y nosotros no podemos quedar en el furgón de cola de los peores años de un gobierno en el cual tiene que modificarse, tiene que mejorar. Tandil tiene grandes desafíos a futuro. Tandil tiene una escala de problemas en los cuales nosotros, como sociedad y como dirigentes políticos, si se me permite el término, tenemos que sentarnos en una mesa y resolverlos.
¿sí? Tandil tiene esa escala, bueno, la toma es uno de esos. Digo, las cuestiones que están ocurriendo en materia de seguridad es uno de esos. Todo tiene que ver con todo en Tandil. ¿A qué me refiero? A que como políticos, sí, como funcionarios, tenemos que ponernos de acuerdo en eso y también tenemos que manifestar las diferencias históricas que tenemos. ¿Por qué menciono la toma? Porque en la toma se actuó tardísimo, ¿sí? A nivel ejecutivo, a nivel legislativo, ¿sí? Y todos y a nivel poderes de Tandil, ¿sí? Eso no tiene que haber, no pudo haber prosperado nunca, ¿sí? La dirigencia política y los funcionarios de Tandil no pueden permitir que exista una toma de esa envergadura en el partido de Tandil. Perdón, entidades de la provincia no se manifestaron tan en contra como vos lo estás planteando ahora. Bueno, nosotros lo tenemos que resolver en nuestra ciudad, ¿sí? Nosotros no podemos permitir eso para nuestra ciudad. Y fija un precedente grave, ¿sí? Una moto quemada un fin de semana no es casualidad, ¿sí? Es a donde no tenemos que ir. Y eso hay que plantearlo. Hay que plantearlo, cueste lo que cueste, y para eso tenemos las responsabilidades políticas que tenemos. Perdón, Rodolfo, hubo concejales, peronistas, actuales concejales, que de alguna manera, no voy a decir que justificaron la toma, pero casi. Bueno, yo no estoy de acuerdo y lo he manifestado en privado, lo he manifestado en público y he escrito al respecto. Y por eso no tengo ningún problema en decirlo de cara a la sociedad. Y de cara no solamente a mi espacio político, a toda la comunidad de Tandil. Nosotros en eso tenemos que cerrar filas para que estas cosas no sucedan y tenemos que, la responsabilidad del dirigente está en ver más allá de la actualidad. Nosotros estamos muy contentos con el Tandil que tenemos, ¿sí? Porque tiene crecimiento, porque tiene diversificación económica, porque tiene una matriz social rica, pero también tenemos que ver lo que se nos puede venir y lo que en definitiva tenemos en nuestras narices, más allá de lo que opinen algunos compañeros desde el Consejo, lo que fuese, digamos. Lo mismo en materia de desarrollo urbano, en la generación de suelo urbano. Si nosotros tenemos que decirle que sea el intendente y votar o vender dos joyas de la corona como son Vialidad y El Corralón para generar suelo urbano, es porque la gestión de políticas públicas fracasó, ¿sí? Tanto del Ejecutivo como de la oposición. Si tenemos que llegar a ese extremo, salvo que lo tomemos sobre texto de algún acuerdo que se tenga con preeminencia, digamos, o con antelación. Pero si no, la verdad, me parece que habla de la poca voluntad de ir en ese sentido y de avanzar en la generación, en este caso, un ejemplo de suelo urbano. Habló de fracaso compartido de alguna manera cuando habla del Ejecutivo y de la oposición en este tema en particular. ¿Es por eso que, en ese fracaso compartido, este gobierno, que usted le cuestiona muchas cosas, sigue manteniéndose, no tiene nadie enfrente? Sí, Rodolfo, no sé si nadie, yo creo que nosotros tenemos, por lo menos como oposición y como un espacio dentro por supuesto, del peronismo y desde el campo nacional y popular, como se dice habitualmente, construir una alternativa sólida que atraiga a la sociedad, pero con principios claros, digamos. Esto que estamos hablando de la toma tiene que ser un parteaguas de la posición. El suelo urbano tiene que ser un parteaguas de la posición para plantearlo a la sociedad. En materia de salud, que seguramente hablaremos, también tiene que ser una posición consolidada y obviamente receptando cada uno de las, si se quiere, de los logros que ha tenido esta gestión. Después de 20 años nadie puede discutirlo, por supuesto, pero vislumbrando un poquito más, en otra escala que Tandil la va a tener en breve.
Te hago una pregunta a partir de un saludo acá. Dice, un abrazo a Facundo, dice Raúl Escudero. Qué grande, Dice, Raúl. un abrazo a Muchas Facundo, gracias. Raúl Escudero. ¿Estás trabajando con Raúl en alguna cuestión política partidaria? No. Política partidaria no. Estoy trabajando, sí. Te iba a decir política y vos me ibas a decir sí, porque todo es política, obviamente. Política de salud, iba a decir. Por eso le Todo agregué preso es política político. partidaria. A ver, Raúl me ha convocado después que dejé la función en el PAMI para sumarme a sus equipos, a los equipos de AMEN. Ustedes saben, AMEN es una locomotora. Raúl encabeza ese proyecto que ha diversificado su objeto en el instituto, en el laboratorio, en las farmacias, ahora en el imponente centro de salud y de atención de imágenes, bueno, todo lo que él ha mencionado acá. Me ha convocado para que dé una mano, para que vuelque mi opinión respecto a esa gestión, que por supuesto intervenga en los asuntos de carácter legal, ¿sí? Dada mi profesión de abogado, y por supuesto que no escapan o no están, o siempre están presentes las charlas políticas de cómo vemos la realidad de Tandil, de cómo vemos la realidad nacional, y bueno, y si podríamos hacer algo para modificar esa realidad. ¿Lo ves a Raúl Escudero como, digamos, un hombre que podría encabezar un peronismo no camporista en Tandil? Atento a voces que se escuchan, justamente la tuya, inclusive aquí en este momento, respecto a diferencias con el actual peronismo o los actuales concejales, o muy relacionado obviamente con Rogelio Iparraguirre, con la Cámpora. ¿Lo ves a Raúl encabezando el otro peronismo en Tandil? Sí, yo creo que sí, que si tiene voluntad, él ahora, lo tendría que decir él, pero él está muy abocado a su AMEN y me parece muy bien. Lo mismo me pasa a mí, también dando una mano ahí, repito, mi estudio jurídico, mis cuestiones, pero nosotros siempre tenemos la vocación pública, el servicio público, y siempre la política nos llama. Nosotros no nos volcamos a esta actividad solamente con un triunfo electoral, o no nos vamos a nuestras casas ante una derrota electoral. Nosotros somos gente de la política, hombres de la política, formados para el servicio público, así que cuando el servicio nos llame, allá estaremos. En los últimos años, como que desde el justicialismo local se ha hablado siempre, por lo menos cuando hay elecciones, que hay una cierta unidad, que están todos encolumnados, bla, bla, bla. ¿Es real esto o es para la foto en ese momento? Rodolfo, la unidad en el peronismo es muy complicada. Es muy complicada, pero bueno, sí, puede haberla. No, yo siempre aspiro a eso. Nosotros, el peronismo en Tandil tiene que ser la base, ¿sí? La base electoral de algo más grande que conlleve la participación del resto de la ciudadanía. Por ende, indefectiblemente tiene que haber una unidad. Nosotros tenemos unidad de criterios, de concepción. Por ahí podemos tener diferencias ahora, como las mencioné, respecto a algunas prácticas, alguna visión de una cuestión de posición política, posición electoral o posición institucional. Pero en definitiva, el objetivo creo que es el mismo, creo que es ver a Tandil con un crecimiento, con una escala, y poder conducirla. Facundo ya no está con nosotros. Su última gestión pública fue efectivamente, como lo decíamos recién, en PAMI. ¿Cómo estás viendo la gestión de PAMI de Martiniano Corbetta? Bueno, hace pocos meses que asumió. Sí, bueno, hace pocos meses. Primero déjenme mencionarles, volvemos a la cuestión política. Digo, para nosotros y para mí particularmente, mi paso por PAMI es la universidad en lo que respecta a gestión pública. Quien tiene vocación de servicio tiene que pasar por PAMI para realmente hacer el cuero duro en gestión, en vincularse con la gente, con la sociedad. ¿Por qué lo digo? Porque PAMI es salud, digamos, prioridad. PAMI son adultos mayores, es prioridad. Es urgencia, es escasez de recursos humanos y económicos, y es todo para el ayer, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la verdad que ha sido una experiencia más que importante.
Yo estoy muy contento por los logros obtenidos, que aún perduran en todas las modificaciones que hemos realizado, médicos de cabecera, especialistas, imágenes, urgencias. Lo que a ustedes se les ocurra, nosotros intervenimos en PAMI. Por supuesto que no lo hice solo, digamos, lo hice con todo el personal que se involucra, se compromete, tiene una responsabilidad enorme para con el afiliado del PAMI. Habrá excepciones, obviamente, como hay en todos lados, pero yo estoy gratamente sorprendido, si se quiere, por los recursos humanos que me encontré en PAMI. Hemos podido formar grandes equipos y es importante mencionarlo, ¿sí? Especialmente, digamos, el círculo chiquito, si se quiere, de la mesa de gestión que hemos formado con Anita, con Betina, con Belén, con Meli Bauter. Han sido pilares fundamentales en esa gestión y que seguramente lo siguen siendo en la gestión de Martiniano, que cabe decirlo, y es importante. Él ha tenido la deferencia de llamarme para tomar un café, para conversar, para hablar sobre mi experiencia, sobre la realidad, sobre lo que viene y las modificaciones y qué es lo que tiene que perdurar en el PAMI. Es difícil, ustedes seguramente lo saben, cada vez que venimos o viene el actual titular, la cantidad de demandas. Yo, por supuesto, espero que continúen todas las cuestiones que hemos logrado, que por supuesto se modifiquen aquellas que eran necesario hacerlo. El sistema de medicamentos, por ejemplo, que sé que ha tenido algunas modificaciones. Muchas cosas son en el orden nacional, pero bueno, todo lo que pueda ayudar en mi visión, estoy a disposición. Lo hablamos con Martiniano, hemos tenido más de un encuentro al respecto y me tienen al servicio. Y por supuesto agradecerle a la gente, si me permiten. Yo estoy muy contento en cómo la gente se vincula, en cómo la gente me escribe, me agradece, nos cruzamos y me saluda o me dice te extraño. Realmente, para un político irse de PAMI en esas circunstancias es más que satisfactorio, y realmente a nivel personal y a nivel de gestión yo estoy muy conforme con el deber cumplido. Hemos pasado días muy críticos, a mí me tocó asumir en pandemia. Correcto. Hemos pasado días críticos, o que no teníamos cama, o teníamos que trasladar, o pulseábamos con el hospital, con la clínica. Gajes del oficio, pero después de esos días de angustia, por eso son tan importantes el saludo, el cariño de la gente y el acompañamiento. Facundo, te vamos a volver a invitar, digamos, sos un referente de la política, y la verdad hago un mea culpa porque desde que dejaste PAMI no te habíamos convocado nuevamente. Estabas siempre en el radar, pero a veces lo urgente supera lo importante. Así que nada, te vamos a seguir convocando porque nos diste una visión muy interesante, sobre todo del peronismo, por ahí un peronismo que, digamos, está en Tandil subyacente, pero por ahí la voz más fuerte la tiene otro sector del peronismo hoy por hoy. Sí, a ver, yo creo que primero les agradezco que se hayan acordado de mí después de un año, y está bien, es tiempo suficiente para poder hacer un análisis de lo sucedido. Y bueno, por supuesto que yo hablo del peronismo, que es el espacio que me involucra. Lo mismo a nivel nacional, yo creo que también en ese sentido hay que alzar la voz respecto de lo que está sucediendo, de quienes efectuaron la autocrítica, que realmente me parece que han llegado a un diagnóstico equivocado, ¿sí? Porque hoy estamos viendo disputas de estructuras, disputas de partidos políticos que en realidad no le interesan a la sociedad, y estamos viendo disputas con, no sé, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es nuestro gobernador en teoría. Entonces, eso tampoco contribuye a vincular al peronismo con la sociedad, que es lo que nosotros tenemos que tener como objetivo para poder ofrecerle a la sociedad alternativas de gobierno. Facundo Llano, muchas gracias, muy amable. Gracias como siempre. a ustedes. Gracias. Facundo Llano charlando con nosotros, que nos dejó algunos títulos interesantes. Exactamente, sí señor, siempre una palabra muy oportuna.